Muy buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Samuel Fabián Aguilar Rivera. Soy el docente de práctica de la Universidad del Tolima, que viene en gusto de colaborarle a la profesora Joana Carolina Trujillo. Y es un gusto de presentarlos el tema de la globalización. Entonces, en la primera diapositiva hay dos imágenes de la globalización. En la imagen uno, que es el mundo es algo fraterno, integrativo. Y en la otra presentamos el mundo contradictorio, donde nos damos cuenta de las desgracias de otras personas que vienen en otros lugares del mundo, especialmente en los medios de comunicación. Entonces, en este caso, desde su perspectiva, analicen bien la imagen uno y la imagen 2. Entonces acá hay unas preguntas de exploración. En la primera parte, que es la imagen uno, se les preguntará qué mensaje te transmite la primera imagen. Segundo, qué representan las manos y el dibujo del mundo en ellas. Segunda pregunta de la imagen 2, quiénes son los protagonistas, en qué condiciones se encuentran, qué función tienen los medios de comunicación en la sociedad. Seguidamente les vamos a explicar qué es la globalización. La globalización es un proceso integrativo, económico, social, político, en que el mundo cada vez es más pequeño y es más interdependiente. Antiguamente los países tomaban sus políticas económicas, sociales, en donde cada uno se defendía por su lado, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se produjo un gran proceso en la globalización, en la cual tuvo su origen en la expansión europea del siglo XV. Esto quiere decir en la época de 1400, cuando Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Y así comenzó a dar un impulso mayor en cuanto al proceso globalizador. También se dio en la revolución industrial del siglo XVIII, o sea, en la época en los 1700, con la creación de las máquinas, donde esto surgió en Inglaterra, especialmente en la revolución industrial, donde antes todo se hacía manual, sino ahora ya es con maquinaria, y a partir de eso el mundo cambió para siempre. Y pues lo malo de eso es que hubo explotación laboral, contaminación ambiental, porque eso se hacía con carbón y los niños trabajaban más de 12 horas o 16 o 18 horas. El imperialismo europeo del siglo XIX, en el sentido de que Europa conquistó y dominó África, y cada uno de los países europeos como Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania se partió en el continente africano prácticamente a su antojo. Entonces acá hay unas ventajas de la globalización. Las ventajas es que los bienes de consumo y servicios son a bajo costos, claro. En este punto se hace referencia a que todo lo que importamos como celulares, comidas del extranjero, pues a la vez los países, a la vez la entrada acá a Colombia, pues es menos costos por los tratados de libre comercio, por los impuestos que Colombia les cobra menos porque es de importación y todo eso. Masificación de los medios de comunicación, sí hay una masificación de los medios de comunicación, porque antes era radio, prensa, pasquines. Hoy en día es el internet, radio, prensa y blogs y demás redes sociales y bueno, nos informan de lo que ocurre en el mundo. Además hay una mayor divulgación científica, sí, porque ya con este proceso de la globalización se puede observar que el mundo es cada vez más abierto y más integral, y se puede acceder a un conocimiento de una manera cada vez más gratuita, como YouTube, LinkedIn y demás otras plataformas. ¿Cuáles son las desventajas de la globalización? El efecto dominó de las crisis económicas. Esto quiere decir que si hay una crisis, en este caso el coronavirus que surgió en China, entonces el mundo cae en crisis. O las políticas que toma Estados Unidos también hace que el resto del mundo caiga en crisis. O las decisiones que tome la Unión Europea, o sea, los países de Europa también tienen crisis. Estos países anteriormente nombrados son potencias globales que influyen en el mundo en materia económica. Prácticamente el resto del mundo son peones prácticamente, y tienen que aceptar esas políticas económicas. Hay un aumento de la dependencia económica de los países subdesarrollados, y
los países desarrollados por lo que son ricos, tienen dominio económico, político, tecnológico. Los países subdesarrollados, al no mejorar su producción, su sistema económico, hacen que cada vez más dependan la tecnología de los países desarrollados. Entonces, acá hay una pérdida de identidad cultural, sí, en el sentido de que a medida que aumenta la globalización, entonces se impone más la cultura de los países desarrollados sobre los subdesarrollados, y las partes que se consideren atrasadas con el tiempo irán desapareciendo, en este caso como las comunidades indígenas, algunas campesinas y demás comunidades afros. Eso es lo que ha pasado. Hay desplazamiento de mano de obra no calificada. Esto quiere decir, chicos, que como a mayor tiempo que transcurre la globalización, entonces cada vez es más tecnológico. Entonces ya los países compiten, digámosle, para hacer los productos y servicios a menor costo. Digámosle, si en Colombia un día se paga, digamos, un mes de salario 800.000 pesos por elaborar, digámosle, unos computadores, o sea, sueldo mensual, en China lo pueden cobrar por 400.000 pesos al mes. Entonces los empresarios se desplazan, un ejemplo, hacia la China o viceversa. O digamos en el caso de, digámosle, que comprar banano en Estados Unidos te vale $16, sabiendo que en Colombia vale $4. Es así en cuanto al proceso de la globalización, las ventajas. Entonces los orígenes de la globalización podemos explicarlo, abordar un tema más profundo. Entonces acá hay una expansión europea del siglo XV que Cristóbal Colón, gracias, descubrió el continente americano. Él quería ingresar por las Indias occidentales, por lo que hoy en día es la India. Entonces, por lo que es el mar Mediterráneo, que es lo que es esta parte, España, Italia, Turquía, y bueno, entonces no podía ingresar por lo que tenía en guerra con el Imperio Otomano. Entonces Cristóbal Colón trató de convencer a los reyes de Portugal por una ruta por la parte occidental, pero le dijeron que no, sino que en la parte española le dijeron que sí, y gracias a ese descubrimiento descubrió el continente americano. Y además los portugueses también descubrieron la parte de que no es necesaria atravesar el mar Mediterráneo, sino atravesar por la parte de África para poder llegar a la India. En estos tiempos, en el siglo XV, era 1400, España y Portugal eran amos y señores del mundo. Bueno, entonces hay una segunda fase, que es la fase de la revolución industrial. Entonces, antes de la revolución industrial, la producción era manual, o sea, todos hacían familia en el campo. Segundo, el artesano y el obrero es dueño de su propio producto, o sea, todo lo que se hace manual, ellos eran dueños, ellos dependían a qué precio lo ponían a fijar. Tercero, la producción era de hilados, tela, ropa y herramientas, todo era manual, o sea, en ese tiempo para hacer un tela o una ropa se demoraba, digamos, 15 días en forma manual. Hoy en día con las máquinas se demora menos de un minuto. Venden su producción al comerciante. Ahora, listo. Ahora en el trabajador, esto duró hasta el siglo XVIII, o sea, hasta la década hasta el tiempo, hasta 1700 en el taller. Pero ¿qué pasó con el trabajo después del siglo XVIII? A partir de la era de 1800, siglo XIX, la industria. Entonces aquí pasó que hubo una producción en fábricas, pues al haber esa migración del campo a la ciudad, en la revolución industrial hizo que la gente trabajara en fábrica. Luego acá el obrero no es dueño de lo que produce, no, sino que le van a pagar un salario. Además, la producción de máquinas era ya en la zona industrial, como usted puede verlo al frente, en cuanto a hilados, tela, ropa, todo, adornos. Y por último, por su trabajo cobra un sueldo y compra todo lo que necesita para vivir. Aquí hay que aclarar que la revolución industrial empezó en Inglaterra y pues las condiciones no eran mejores. En el tiempo, a mediados del siglo XIX, nace el socialismo, ahí se forman los primeros sindicatos y para así luchar los trabajadores por sus derechos y todo eso. Todas estas condiciones, esto lo explicó el señor Carlos Marx, y se puede encontrar también las novelas de Charles Dickens y así otro autor francés cuyo nombre no me acuerdo, que explican esta explotación. Esto de los derechos de los trabajadores y todo eso empezó desde la revolución industrial. Entonces vamos a la tercera fase. En la tercera fase empezó en el siglo XIX, que fue la segunda revolución industrial. En esta segunda revolución industrial ahí podemos conocer la creación de la luz, lo que es todo relacionado con la electricidad. Entonces acá ya hay
la consolidación prácticamente del orden mundial como se desconoce hoy en día, como el dominio de Estados Unidos, Europa, Japón. Entre 1800 y 1914, que duró esta fase, van a iniciar los europeos a dominar por África. Es un imperialismo. ¿Qué es un imperialismo? Es dominar otro territorio mediante las políticas, imponiendo las políticas, cultura y tradiciones sobre los territorios dominados, donde poco o nada del territorio dominado se valora, nada, sino que simplemente es un lugar que se saca beneficios. Acá se pueden mostrar caricaturas donde en la primera parte los europeos dominando a China y la otra de los países europeos dominando sobre el África. Entonces el imperialismo se dio dominio en África, en Asia y en Oceanía, donde gran parte del mundo que hoy conocemos países eran colonias europeas. Simplemente en el imperialismo se puede dar cuenta que se dio una explotación de recursos naturales de todo tipo, sin importar el medio ambiente. Y esto trajo que el mundo se integrara más comercialmente. Esto, mejor dicho, hubo discriminación en la parte social y económica, que los que trabajaban ganaban muy poco o nada porque prácticamente eran esclavos. Y además hace que en la globalización se dio que gran parte del mundo estuvieran poco a poco integradas. Llegamos después de la Segunda Guerra Mundial. En esta diapositiva podemos observar que es el dominio de las multinacionales, cuya mayoría son de Estados Unidos, donde llegan a gran parte del mundo. Algunas de estas multinacionales se puede decir que son más ricas que algunos países, gran parte de países del mundo. Además, ellos son los que fijan los precios por lo general de los productos que compran, que venden a distintos países. Hay que declarar que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945. Ahí nace lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y que permitió un proceso globalizador fuerte, y además la ONU. En la fase europea, que fue de 1870 a 1914, ese periodo se puede decir que fue un periodo donde hubo revoluciones, lucha y todo eso. Y hasta 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y ahí además, digámosle que todo lo que compramos, comida o demás cosas en este proceso, hace que, hace que esto de una multinacional. Y normalmente las multinacionales hacen un mercado específico para cada país para especificarse y cada vez más. Ellos te pueden poner cualquier producto en cualquier lugar del mundo, y lo malo de eso es que ellos quiebran muchos pequeños y medianas empresas en cualquier parte del mundo. Entonces acá vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la globalización. Vamos a hablar de las ventajas de la globalización. Pues que hay un intercambio de cultura y científico entre países, sí, a través de embajadas, de convenios o algo diplomático entre países, que hay un acceso universal y conocimiento de la cultura y la ciencia. Sí, se puede conocer la cultura, la ciencia de los países y de otros lugares del mundo, y igual los extranjeros pueden conocer del Colombia o del Tolima o del Cañón del Conveima en este caso. Acá hay un desarrollo de sistemas de comunicaciones globales, sí, o sea, con el mayor tiempo, mayor tecnología y mayor integración mundial, pues que mejora la condición de vida de todos los países, sí, porque ahí dice una regla de comercio: a mayor integración comercial los países mejoran. Hay que decir que no todos mejoran de la misma manera, pero bueno, unos mejoran más que otros. Y pues reducción de costos de producción. En cuanto a la elaboración de productos y servicios, se escoge normalmente el país más barato, y la competitividad hace que tanto los países como las empresas tienen que mejorar cada vez más para así producir sus mejores productos y servicios. Si no, pues desaparecen, quedan por fuera del mercado. Hay economías de escala, o sea, esto quiere decir que entre más se hace cosas o servicios a menor costo pero a mayor eficacia. ¿Cuáles son las principales desventajas de la globalización? Que en los países desarrollados aumenta el desempleo y la pobreza. Esto quiere decir que las personas no calificadas en los países desarrollados, al no mejorar sus procesos de formación o habilidades laborales, entonces normalmente las empresas se las llevan hacia los países más pobres, que cobran menos, que le cobran por la misma labor y hacen más horas. Exactamente, pues que la empresa se marche a otro lugar donde su producción es más rentable, con el fin de encontrar mano de obra más. Sí, claro, o sea, no es lo mismo, digamos, de un señor que ejecuta construcción en Estados Unidos que una en Colombia.
Digámosle, un señor en Estados Unidos le pagan $100 el día en construcción, acá en Colombia le pueden, un ejemplo, pagarle 35.000 pesos. Eso quiere decir prácticamente $10. O sea, la diferencia de $100 en Estados Unidos a $10 en Colombia, eso es mucha diferencia. En los países desarrollados se entromete la economía de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Esto quiere decir, como los países desarrollados son poderosos, influyentes, ellos quieren dominar el mercado de los países más débiles con tal de asegurarse ingresos económicos para sus habitantes, y todo eso harán tratado de libre comercio a favor de ellos. Hay una degradación del medio ambiente por la explotación de recursos. Sí, es declarar que en la parte ambiental la globalización es mala porque daña muchos recursos naturales, y además la gente y los gobiernos, con tal de obtener dinero, no le importará el medio ambiente. Entonces vamos a hablar de qué es una aldea global. La aldea global es un término escrito por el Carl Marshall McLuhan en la época de los 70. Él describe que las consecuencias de la información de todo tipo de información. Sugiere que podemos ver, oír de personas, hechos, lo que vemos en las noticias de otros lados del mundo, de otras partes de Colombia. Eso nos influye, y eso hace que en vez de vivir cada uno nuestra propia realidad, siente que a veces esas realidades exteriores hace que como si fueran propias, y además hace que el mundo, en vez de ser más autónomo, cada vez más interdependiente. Cada vez esto se critica, que cada vez sabemos más de gente de afuera, de hechos externos, que conocer nuestro propio país o nuestro propio territorio. Esto es la aldea global. Entonces acá podemos mostrar, en la aldea global se puede decir que hay una existencia de una interacción mundial, sí, o sea, de personas de diferentes nacionalidades, o sea, esto se da por emigración o por intercambio cultural. Acá hay una expansión mundial económica por la firma de los tratados de libre comercio, integración entre países y empresas, pues a través de la publicidad y mercadotecnia, las empresas, con tal de vender, pues ni obtener dinero, pues nos meterán a la gente publicidad y mercadeo. Este es el autor canadiense Marshall McLuhan, listo, también que creó lo de la aldea global. En cuanto a las tecnologías de la información, está el computador, el smartphone, el equipo de sonido y la pantalla. Claro, la aldea global influye en la economía. Normalmente estas decisiones económicas se toman en la bolsa de valores de Nueva York, en Wall Street, donde es un determinador influyente. Si esa bolsa cae prácticamente, que es la economía estadounidense, pues prácticamente el mundo se va enfermo, lo que pasa en China, en Rusia. Pero hay que aclararlo, en los países desarrollados que hay una crisis económica, el resto del mundo sufre. Caso contrario, si los desarrollados sufren, le afectan menos los países desarrollados. En cuanto a la cultura, sí, claro, por los medios de comunicación y todo eso somos influidos culturalmente, y nosotros también influimos. Y en cuanto a lo político, cada generación, cada partido político tomará decisiones en ese sentido, haciendo que los demás sepan de nuestras de políticas, y nosotros sabemos los del extranjero. ¿Cómo es vivir en una aldea global? Pues el actor Marshall McLuhan formuló, dice que un mundo cada vez más interrelacionado, cada vez el mundo va a ser más global. Acá en la comunicación es cada vez más rápida y simultánea. Tecnología e información nos conviene de una aldea global. En estos tiempos de pandemia, pues con las clases virtuales, hace que cada vez ahí nos conectemos más, nos conocemos más, otra forma de aprendizaje y todo eso. La información corre sin fronteras, sociales, políticas, económicas. O sea, cualquier noticia, lo que tú ves en Caracol, RCN, o lo que gana en la radio, en los tiempos de pandemia, siempre va a pasar de una manera impactante y fuerte. Entonces acá ponemos una práctica. Construye un acróstico con la palabra globalización. Segunda, elabore un dibujo en que represente el concepto global del escritor canadiense Marshall McLuhan. Tercera, construye una historieta de 6 líneas que muestre el aspecto positivo o negativo de la globalización. Cuarta, pues acá hay una autovaloración. Ahora vamos a ver cuánto has aprendido. Lee los documentos, lee los criterios y marca con X el puntaje que te asignas a la escala de valoración. Corresponden los rangos de 1 a 5, indicando 1 que no se encuentra en condición de cumplir criterio, 3 en aspectos básicos, el 5 que cumple satisfactoriamente con el proceso globalizador, el escritorio. Criterios: comprende los aspectos generales del proceso de globalización. Bueno, usted marca con una X, con una hora del 1 al 5, una de las casillas. Segunda,
Reconoce en su medida los efectos negativos o positivos de la globalización. Lo mismo, marca una X o en cualquier casilla. Tercero, desarrolla su creatividad mediante la representación de ideas relacionadas con la globalización utilizando medios artísticos. Bueno, lo mismo. De esta actividad se le da una nota en la valoración del trabajo realizándose tendrá en cuenta presentación, desarrollo organizado según la secuencia de la guía y los parámetros como ortografía, producción, es decir, no transcribir sino redactar con sus propias palabras, pero contextualizado de acuerdo al contenido del tema de los puntos que se indican. Dibujos, esforzarse por presentar una creación de buena calidad como corresponde a su nivel escolar y que sean coherentes con las ideas planteadas en la temática. Finalmente, en la entrega en la fecha destinada, las evidencias en el caso de la fotografía se incluir el nombre, el grado, fecha de envío, imagen elegible organizada de acuerdo con la secuencia presentada en la guía. Gracias. El aprendizaje de las ciencias sociales tiene como fundamento el estudio y conocimiento de una sociedad cambiante.